Hola, pues hoy estamos en un nuevo video. En este video vamos a realizar otra práctica, como en los anteriores videos. Pero, ¿en qué consiste esta práctica? Bueno, pues esta, como lo tenemos aquí en la actividad, va a ser un proyecto. En este proyecto lo que vamos a hacer pues, es realizar un circuito más complejo, en el cual nos dice que como título va a llevar mi Arduino adivino. Y bueno, dice desarrollar un circuito que cuando se presione el botón pulsador en el puerto serie pregunte: dime tu pregunta. El puerto reciba una pregunta de tipo ¿mañana lloverá? En una pantalla LCD deberá demostrar en la primera línea, se podría decir que en la primera fila, la pregunta, y en la segunda fila la respuesta, que va a ser sí, no o tal vez. ¿Y esto de qué va a depender? Pues va a depender de generar números aleatorios de 0 a 100, y dependiendo el número que salga va a ser la respuesta. Por ejemplo, si el número aleatorio es menor a 30, pues va a ser que sí. Si el número es menor que 60 y no menor a 30, pues va a ser que tal vez. Y si el número aleatorio es mayor o igual a 60, pues va a ser que no. Y pues bueno, vamos a empezar. Y bueno, como saben, tengo un poquito de problemas con mi internet y yo ya tengo aquí abierto nuestro circuito. Y bueno, pues les voy a explicar un poco. En materiales, bueno, como primer material, pues tenemos lo que es nuestro microcontrolador Arduino. Tenemos lo que es nuestro sensor de temperatura, un potenciómetro. El potenciómetro va a ser para el brillo de la pantalla LCD. Y tenemos nuestro push button o nuestro pulsador. Tenemos dos resistencias. Esta la tenemos de 220 ohms y la otra la tenemos de 10 kilo ohms. Y bueno, esos son, se podría decir que los dispositivos o los elementos o herramientas que vamos a ocupar el día de hoy, además del cableado. Pues bueno, miren, como ven, ya vimos algo importante. El sensor de temperatura va a ir en la parte de analógica, el cual recibe datos entre 0 y 1023, que son variables. Entonces bueno, aquí va. Aquí tenemos nuestra corriente, positivo, negativo. Además que en la pantalla pues tenemos sus respectivas conexiones en el puerto 2, 3, 4, 5 y 7, además del 11 y el 12. Pero bueno, como tal tenemos el circuito. Miren, vamos a hacer un zoom para que, si ustedes gustan realizarlo, tomen una captura de pantalla. Y aquí está el circuito. Como quiera, pues dejaré el link. Y bueno, vamos a la parte importante. El circuito es muy bonito, pero pues vamos a la parte de código. Aquí en la parte de código, como vemos, es mucho más extenso que en las otras prácticas, pero no muy diferente. Y bueno, como primer punto, pues aquí tenemos una librería. ¿Qué es esa librería? Pues es la librería para la pantalla LCD. Como segundo paso, pues tenemos aquí que dice Liquid Crystal LCD. ¿Qué significa? Pues significa que aquí se podría decir que declarar o poner los puertos que vamos a usar. Por ejemplo, aquí tenemos que vamos a utilizar el 12, tenemos el 12, el 11, 11, el 5, 5, el 4, 4, el 3 y el 2. Ustedes se preguntarían, pero tú tienes aquí el 7, pero el 7 corresponde al pulsador. Eso no corresponde a lo que es la pantalla. Y bueno, pues aquí tenemos que dice long aleatorio. ¿Qué va a hacer? Pues es una variable para los números aleatorios que vamos a generar para las respuestas que nos va a dar. Y bueno, aquí tenemos declaradas otras dos variables. Y la primera nos dice si se presiona el pulsador. Bueno, esta va a ser para determinar si se presiona el pulsador o no. Va a guardar el estado. Y aquí en mensaje, pues va a ser la variable para contar nuestro mensaje. Y pues bueno, aquí tenemos nuestra sintaxis de VoiceSetup. Y aquí tenemos que nos dice while digital read 7 high. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Pues primero que nada, el 7
va a ser en el puerto en el cual está conectado nuestro pulsador. Miren, como se los comentaba, aquí está en el puerto 7 y pues dice, va a ser la entrada de nuestro pulsador. Y aquí en el inicio, aquí estamos, miren, aquí en el inicio, pues aquí prácticamente va a ser si por ejemplo si se pulsa, nosotros nuestra variable la tenemos inicializada en 0, pues va a inicializarse en 1. Pero aquí me estoy brincando algo importante. El pin mode 7 input, pues va a ser la salida pues va a ser prácticamente la entrada del pulsador. Y aquí tenemos serial begin, pues es el puerto serial, va a tener interacción con los dispositivos conectados, prácticamente pues, el puerto serie. Y aquí vamos a tener pues la función para la pantalla LCD. Bueno, pero estábamos aquí en lo que es el inicio. Aquí en inicio pues va a cambiar de estado a 1. Y aquí donde dice if message, si el mensaje es igual a 0, o sea, si nosotros pulsamos, va a imprimir el mensaje dime tu pregunta. Y cuando dice serial print, el estado de mensaje, bueno, que prácticamente como dijimos el mensaje va a leer parte por parte, va a cambiar al estado 1. El inicio es el estado de, valga la redundancia, de inicializar el componente cuando se presiona el push button, y el mensaje pues cambia su estado cuando ya aparece en el puerto serie. Y bueno, vamos aquí en esta parte donde dice if inicio. Y bueno, cuando dice aquí if inicio, es cuando inicio sea igual a 1, significa que se está presionando el pulsador. Y aquí donde dice if el serial está disponible, bueno, pues comprobamos que tengamos datos en el buffer. ¿Qué quiere decir? Que nosotros hayamos ingresado, por ejemplo, lo que dice que mañana lloverá. Sí, es la pregunta. Mañana lloverá. Va a verificarlo. Va a limpiar la pantalla LCD por si tiene alguna otra cosa. Y bueno, en esta parte donde dice string dato serial read until, pues va a leer los datos hasta que se encuentre un salto de línea. Y lo vemos. Y donde dice LCD set cursor, pues ubica el cursor en la columna 0 y en la fila 0. Como recordamos, algo importante que les voy a explicar, me voy a regresar acá. Aquí dice LCD begin 16,2. ¿Qué significa 16,2? 16,2 se va a significar que tiene 16 columnas y 2 filas. Eso es lo que significa. Entonces pues nosotros acá le asignamos que ese mensaje va a estar ubicado en la columna 0 y en la fila 0. Y bueno, pues aquí que imprima prácticamente el texto ingresado, que va a ser que si va a llover mañana, que si mañana lloverá. Y bueno, pues aquí vamos en una parte importante, que va a ser la decisión para ver si va a llover. ¿Qué decisión va a tomar para determinar si va a llover? Y aquí vamos a tener nuestra variable que habíamos declarado, que va a ser igual a números random entre 100. Y bueno, aquí vamos a generar nuestros números random. Entonces, ¿qué va a pasar aquí en nuestros números random? Pues miren, si el número aleatorio es menor a 30, se va a ubicar en el cursor en la columna, en la fila 0. No, en la fila 0, a ver, permítanme. Sí, prácticamente así, columna 0 y fila 1. Aquí en la columna 0 y en la fila 1, que sería aquí, en esta parte. Y bueno, así sucesivamente, si el número aleatorio es mayor a 30, pero menor que 60, pues va a ocupar igual esta va a ser la posición que vendría siendo la parte de abajo. 0, 1. Y bueno, aquí vemos los mensajes, sí, tal vez, no. Igual de aquí forma.
Esto de set cursor, pues ya, como se los expliqué, es la posición que va a aparecer en pantalla. Y como el programa también nos dice que tiene que dar la temperatura, pues es prácticamente el programa anterior que realizamos. Y bueno, nada más se metió el fragmento de código. Y ese tiene que aparecer después de que nosotros ingresemos y nos dé nuestra respuesta que queremos. Entonces aquí en lectura análogo read. Bueno, aquí prácticamente va a leer los datos en el puerto 0. Aquí está en el puerto análogo 0. Y bueno, float voltaje igual a 5 entre 1024 por lectura son las operaciones que dijimos que ya son predeterminadas. Todas estas ya son predeterminadas, o sea, no es que yo me la invente. Y aquí pues declaramos una variable tempc que va a ser igual a voltaje. Y bueno, ya sabemos, estas son declaraciones y aparte son operaciones. ¿Y qué va a imprimir? Pues sería el print grado C. ¿Qué significa? Bueno, ¿de qué estamos diciendo con grado C? Grado C es prácticamente nada más el texto que te aparece, el que es predeterminado. ¿Y con qué lo va a concatenar? Pues con tempc. Aquí miren, con nuestra variable que ya pusimos acá. Y aquí grado CF va a decir el texto. Grado CF va a ser igual a ¿qué? ¿Con qué lo concateno? Pues con la variable de tempf. Y bueno, pues vamos a correrlo. Ya expliqué el código, pues ahora vamos a inicializarlo. Marco un error aquí. A ver, vamos a iniciar la simulación. Esperamos que no sea nada grave. Bueno, ya funcionó. Bueno, ahora vamos a ver cómo funciona, de qué se trata. Y bueno, aquí yo ya lo había corrido, por eso me dice dime tu pregunta. Entonces yo le digo dime tu pregunta y nos vamos acá y vamos a poner mañana lloverá. Pero vamos a ver. Mañana lloverá y tarda en lo que está procesando. Tardando un poquito. Y bueno, pues ya les expliqué el código, ahora vamos a correrlo. Vamos a iniciar la simulación, esperemos no tengamos ningún problema y pues ya encendió. Entonces, nosotros le damos clic aquí en nuestro pulsador y nos arroja la pregunta, miren. Dime tu pregunta, ¿ok? Yo le digo, mañana lloverá. Va a tardar en algunos segundos y me contestó, mañana lloverá. Me ponen, bueno, en la primera fila, me pone, mañana lloverá. Mi pregunta y me contesta que sí conforme a sus aleatorios. Y otra cosa importante es que nos está dando aquí la temperatura en grados Celsius y grados Fahrenheit, que es una cosa de los que pide. Yo decidí solo presionar una vez el botón para no hacerlo tan repetitivo y otra vez le ponemos mañana lloverá y vamos a ver qué nos dice. Esperar la respuesta y nos dice que tal vez, entonces la posibilidad cambió. Y también la temperatura. Aquí en la temperatura se la vamos a aumentar para que vean que funciona. Y le vamos a volver a preguntar otra vez. Mañana lloverá. Vamos a ver qué número aleatorio genera. Y me dice que no. Y la temperatura, como vieron, ya cambió bastante. Y pues eso es todo, amigos. Espero y les sirva. Y pues les dejo el código y la simulación en la descripción. Y pues muchas gracias por todo.